Bueno, gente, ¿cómo estamos? ¿Bien? Vamos a ver la parte número 4 de lo que hace al manejo de una masa cervical en lo que es la patología quirúrgica del cuello. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una formación a nivel del cuello, a nivel cervical? Recordar que hay una tríada causal que está dada a nivel de patología de ORL, es decir, de otorrinolaringología, patología bronquial y patología esofágica. Acuérdense fundamentalmente de esa tríada. Y dos conceptos para tener en cuenta cuando hablamos de masa cervical. El primero que, sacando la patología tiroidea, el 90% son de causa maligna y son metastásicos. La principal causa de masa cervical es una metástasis tumoral a nivel del cuello, obviamente. Y otro concepto para tener en cuenta es que por lo general se consulta en forma tardía, cuando la formación tiene entre 6 y 7 centímetros, lo que coincide con aproximadamente entre 6 y 8 meses de evolución. Es decir que la mayoría de estos pacientes consultan en forma tardía y todos tienen o la gran mayoría, tiene una importante relación con el hábito tabáquico, ya que como dijimos se va a originar en la vía aérea principalmente. Buenísimo. Vamos a ver que el diagnóstico de una masa cervical, que generalmente no es primaria sino que es secundaria, va a estar enfocado a diferentes elementos. Se va a hacer en base a una historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo y métodos complementarios. ¿Cuáles son los métodos complementarios que no pueden faltar cuando estudiamos una masa cervical? Ecografía, para ver si es sólida o líquida y qué relación tiene con los planos profundos y superficiales. Una tomografía para evaluar principalmente la parte ósea. Una resonancia para evaluar las partes blandas, no solamente del cuello, sino también de tórax y de abdomen, buscando el primitivo. Y algo que es fundamental, que se los puse en negrillas, es una triple endoscopía. Es decir, una nasolaringofibroscopía, una rinoscopía y una laringoscopía no tienen que faltar, una broncoscopía no puede faltar y una endoscopía digestiva alta. Son los tres estudios que, cuando estudiamos una masa cervical, no podemos olvidarnos de pedir. Y si nosotros somos médicos generales y nuestro paciente tiene una masa cervical y lo derivamos al cirujano, nosotros tenemos que saber que este paciente tiene que estar sometido a todas estas técnicas de estudio. Y después una que no puede faltar es la biopsia. La biopsia se va a hacer con punción, aspiración con aguja fina, que es la que se prefiere, y otras pueden ser la punción cilíndrica, la biopsia incisional cuando se toma una cuña del tumor, o la biopsia excisional cuando se saca todo el tumor. Pero la que se prefiere es la punción, aspiración con aguja fina. No las anteriores, porque estas pueden hacer que el tumor empiece a aumentar su índice mitótico y haga lo que se denomina comúnmente como un incendio, que se incendie la patología. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hacen biopsias de gran tamaño, el tumor se siente agredido y aumenta su replicación celular, su índice mitótico y aumenta su crecimiento. Entonces se prefiere hacer una punción aspiración con aguja fina para saber la estirpe. Eso en base va a orientar a los límites de resección de margen de seguridad de tejido sano y principalmente para saber ante qué nos estamos enfrentando. Respecto de la estadificación TNM, el T es el tumor primitivo, que generalmente no lo encontramos, porque estos son tumores metastásicos. Ya estamos hablando de N, que es el nódulo, que son las adenopatías. Y se dividen en NX sin evidencia, N0 cuando no es palpable, N1 cuando es de 0, hasta 3 centímetros, N2 cuando es de 3 a 6 centímetros y N3 cuando es mayor a 6 centímetros. Habíamos dicho que por lo general consultan en un estadio con un N3. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se hace el tratamiento de una masa cervical? Está sujeto a 4 puntos. Primero, resección quirúrgica. Se va a resecar la formación con un gran margen de seguridad. El margen de seguridad se ve durante la cirugía, pasar por tejido sano. La masa tumoral tiene características que son particulares, más friable, más blanquecino, puede presentar mamelones, zonas de necrosis. Entonces, se va a pasar por tejido sano
con un margen de seguridad de entre 1 y 3 centímetros. Otra cosa que se puede hacer es a los márgenes de seguridad tomarles biopsia por congelación. Saco la formación y a lo que me queda en 4 cuadrantes, en hora 2, en hora 3, 6 y 9, tomo pequeñas muestras para biopsia que se hacen por congelación. Es decir, una biopsia por congelación, para que nos acordemos, es con el patólogo adentro del quirófano. Entonces el patólogo mira esos taquitos que les mandamos y nos dice si está libre o no de enfermedad neoplásica. Y si está colonizado, si tiene neoplasia, hay que seguir con la resección. Otra cosa que se hace es tratamiento ganglionar. Se va a hacer un vaciamiento de los ganglios cervicales. Hay dos tipos de vaciamientos. El vaciamiento clásico, que es el vaciamiento radical de cuello, que incluye los 5 sectores ganglionares, más el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Eso es lo que se llama vaciamiento radical de cuello. Cuando hay una patología neoplásica cervical, hay que tratar la patología, pero también hay que hacer un tratamiento de los ganglios. Se hace un vaciamiento radical de cuello. Lo que se hace los últimos 5 o 7 años es un vaciamiento radical modificado, donde no se sacan todos los ganglios de los 5 sectores, pero se preserva uno de estos 3 elementos. Y generalmente el que se preserva es el nervio espinal. ¿Por qué? Porque cuando sacamos el nervio espinal se produce en realidad atrofia del trapecio, lo que se va a manifestar clínicamente como un síndrome de hombro doloroso. Entonces, cuando se hace un vaciamiento de cuello, se prefiere preservar al nervio espinal para evitar este síndrome del hombro doloroso. El tercer pilar es el tratamiento radiante. Se hace radioterapia, que si bien no va a cambiar la evolución de la patología neoplásica, sí va a reducir la masa. Muchas veces cuando el tumor es muy grande, se reduce la masa con radioterapia y después se realiza la exéresis. Y el cuarto pilar, que es la quimioterapia, tratamiento quimiofarmacológico, lo tenemos que incluir, pero hay que aclarar que no tiene efectos demostrados sobre las masas tumorales cervicales. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Me despido con una foto del Bosque de La Plata. Es un lugar muy muy lindo y están todos invitados a venir a tomar mate y conocerlo. Y los de acá, bueno, ya lo conocen. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao, hasta luego.